Me imagino que te sorprende que esté aquí tan pronto. Pero la verdad es que eres mi único desahogo, papá. Tú sabes, llevo meses viviendo una mentira, casada con un hombre. Pero mi corazón y mi alma pertenecen a otro. Y tú sabes muy bien, papá, que yo todo lo que hago es porque lo amo. ¿A quién amas? A ti, por supuesto. ¿A quién más? No lo sé, quizás al hijo que estás esperando, ¿no? Ariel, yo no estoy embarazada. Si fuera así, serías el primero en enterarse. Tu mamá me dijo que estaba preocupada por ti. Habló incluso de que te podrías hacer daño ahora que estabas embarazada. ¿Daño? No. No, Ariel, aquí la única que se intentó suicidar 2 veces fue mi madre. Aquí en esta ecuación la única loca es esa señora Flavia, que ya no haya que inventar para llamar tu atención. Entonces, te casas más pronto de lo planeado. No me imaginé que ya lo supieras. Pero sí, Bruno y yo decidimos adelantar la boda para este fin de semana. Qué bien. Me alegro mucho por ti. Sé que te mueres por ser una mujer casada. Pues la verdad es que sí. Además hay tantos problemas en la casa que quiero irme. Empezar mi vida con Bruno, lejos de todo. No te voy a poder acompañar el día de tu boda. Pero sí sabes que mi corazón va a estar contigo, ¿verdad? Oye, no entiendo por qué todavía no te recuperas. El doctor dijo que era un proceso lento. Pero bueno. Nina, por lo pronto quiero desearte que seas la mujer más feliz del mundo. Y que Bruno sea el hombre capaz de darte todo lo que tú te mereces. Gracias. Yo estoy segura que así será. Nina, me encantaría poder acompañarte en los últimos días de tu soltería. ¿Crees que pueda volver a vivir con ustedes en la mansión? No entiendo cómo la señora Flavia puede decir tantas mentiras para manipularnos a su antojo. Siempre lo he hecho, Ariel. Desde que aceptó que me casara contigo, siempre lo hizo. Aunque era ella quien quería casarse con el don millonario. Pero sabes que no te preocupes, que ella se va a ir pronto de la casa. ¿No crees que tú deberías volver? ¿Tú desconfías de mí? Sí, fue una situación difícil. No tenía otra opción que dudar de ti, pero ahora que te veo sola, triste, vulnerable, me doy cuenta que te amo. Y como marido y mujer tenemos la obligación de superar este problema. No. No, yo no quiero que me aceptes por lástima, no lo necesito. Te acabo de decir que lo hago porque te amo, Bianca. Quiero estar a tu lado. Que sigamos juntos como pareja. ¿Qué dices? ¿Te gustaría regresar a mi lado? Estaba ocupada y tenía cosas que hacer. Pero a ver, dime, ¿ahora qué quieres? Quiero que me cuentes cómo te fue con el amante de pacotilla de la señora Flavia. ¿Le contaste en qué andaba su princesa? Sí, y hubieras visto la cara del pobre cuando le dije que su Flavia andaba tras los bolsillos de un mega millonario. Me imagino que debió haber sentido la muerte, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Habló con ella? Hasta aquí llega la historia divertida, querido. Porque Flavia le respondió mandándolo a la mismísima fregada. Así que tu plan para perjudicar a Flavia, mi querido Guillermo,
fracasó. Ay, Nicolás, es muy extraño. Mira, a mí Bianca me aseguró que estaba embarazada. Pues sí, escuchaste a tu mamá. Ahora resulta que no. Ay, quedó malísimo frente a Ariel. Qué vergüenza. Ay, mi vida, pero ¿por qué te sorprende? Si desde siempre tu mamá y tu hermana han sido como modelos para clínicas psiquiátricas. Nicolás, ¿qué cosas dices? Ay, nena, es la verdad. No lo quieres ver porque es tu familia, pero... ¿De veras crees que Bianca no está teniendo un romance con Bruno? Pues no lo sé. Es más, para mí que Bianca sí está embarazada, pero no se lo aceptó a Ariel porque ese niño es de Bruno. ¡Nicolás! Nena, abre los ojos. Bianca está traicionando a don Ariel. ¡Mira, cállate! No voy a permitir que insultes a mi familia, Nicolás Arredondo. Pero mi vida, no no... es tu vida. Estás hablando igual que tu padre. Solo estoy tratando que te des cuenta de lo evidente. Pues debiste pensarlo mejor antes de hablar pestes de mi familia. Disculpe que lo haya hecho abrirme, don Salo. Yo ni siquiera sé dónde dejé mis llaves. No se preocupe, ya sabe que lo hago con mucho cariño. Brunito, ¿está todo bien? Sí, todo perfecto. No, Brunito, a mí no me engaña. Esa es la misma carita que ponías cuando estaba recién llegado a esta casa. A ver, cuéntame, ¿por qué esa tristeza? No es nada. Son los nervios de la boda que parece que se me vino encima. Hombre, Brunito, pues por ahí hubieras empezado. Eso es normal, mijo, hombre. Mira, todos cuando nos casamos sentimos esa ansiedad como si nos estuvieran llevando al matadero, ¿eh? ¿No es así? ¿Eh? Es exactamente así. Pero ya se me va a quitar. Vas a ver que sí. Oye, Brunito, ¿y del señor Ariel y la señora Bianca, has sabido algo? Pues por lo que me he enterado, don Salo, parece que ese matrimonio se va a acabar. Mira cómo es la vida, Brunito. Una relación que empieza y otra que termina. ¿Qué otras sorpresas nos traerá esta casa? Señora Bianca, señor Ariel. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Y por qué nos miras así? ¿No nos vas a dar la bienvenida? Muchas gracias por todo, tía, y espero verte antes de la boda. Pero claro que sí, mi amor. Y cuenta conmigo para ayudarte con todos los detalles. ¿Te me cuidas, Jair? Sí. Es una locura. ¿Te parece una locura que Jair regrese a la casa de mi hermano? No. Me refiero al matrimonio adelantado para este fin de semana. Es demasiado pronto. Denise, la que se casa es Nina, no tú. No me parece prudente que estés haciendo ese tipo de comentarios cuando es una decisión tomada, y mucho menos cuando nadie te ha pedido tu opinión. No puedo callar cuando veo que las personas que más amo están tan equivocadas. Nina y Bruno se aman. Allá ellos si se quieren casar antes. Discúlpeme, pero dudo mucho que ese sentimiento sea mutuo. Oh, Denise, ya no más. Si los amas tanto como dices, entonces tu deber es quedarte callada y reconocer que ellos tienen derecho a hacer lo que les plazca con sus vidas. Sí, pero... Así como te hablo de Nina y Bruno, también te digo que Ariel ama a Bianca. Yo sé que te duele que te lo recuerde, pero como tú dices, también es mi deber. Así es que, por favor, ya. No interfieras más en sus vidas y acepta la realidad, por favor. Ya don Salomón te dejó la maleta en el cuarto, cielo. Ahora, ¿me disculpas? Tengo que revisar una correspondencia de mi oficina. Sí, cielo. Tranquilo, relájate. Bienvenido de nuevo a tu casa. No puede ser que estés de vuelta, Bianca. Tú te casas el fin de semana, te vas al luna de miel, te instalas en tu nueva casa con tu mujer. ¿Y tú qué pretendes, que yo me quede sola? Yo simplemente pretendo que nos sigamos haciendo daño. El daño lo estás haciendo tú mintiéndoles a todos. Cosa que yo también pienso hacer. Por favor.
Bianca, te lo estoy pidiendo de favor. No sigas perpetuando todo esto junto a mi tío. Te lo pido de favor. Tenías la oportunidad de oro para separarte de él de una buena vez. ¿Tú qué quieres, Bruno? ¿Que yo me quede sola mientras tú disfrutas tu idilio con tu prima? No, mi amor. Y sabes que tú también tienes la oportunidad de acabar con todo esto yéndote conmigo, pero claro, no quieres. No es que no quiera. Es que no quiera. Entiende que no puedo. No puedo. Yo te amo. Yo te amo con mi vida, pero tengo la obligación moral de terminar con este amor. ¿No lo puedes entender? Bueno, por lo menos tenemos unos días para disfrutarnos, ¿no? Don Ariel. Don Ariel, mire, yo no quería molestarlo, pero me llamó la señorita Nina y me dijo que el joven Jair ya viene para acá. Y bueno, pues queríamos preguntarle si lo podemos acomodar en el taller. Jair no quiere molestar a nadie con su tos, señor. Claro que sí. No tengo ningún inconveniente. Me alegra mucho que Jair esté de regreso con nosotros. Bueno, nosotros también estamos muy contentos, señor. Pero bueno, un poco preocupados porque mire que su salud no mejora, ¿eh? Teniéndolo acá en la casa, vamos a estar mucho más pendientes de él. Eso sí, tiene usted toda la razón. Don Ariel, mire, otra cosa que me tiene preocupado es... Sí. Gracias. Le decía, mire, otra cosa que me tiene preocupado es, bueno, la plática de la otra noche. La que tuvimos sobre la señora Bianca y el joven Bruno. ¿Se acuerdan? Me dejé envenenar la cabeza contra Bianca y contra Bruno. Desconfié de ellos y ya entendí que la realidad es otra muy diferente. O sea, entonces ya no desconfía de ellos, don Ariel. Don Salomón, yo fui víctima de la trampa de Guillermo Redondo. Ella es mi esposa, él es mi sobrino. Y mi deber es confiar primero en ellos dos. ¿A poco no es una buena noticia? Ya Jair regresa a vivir con nosotros. Ay, sí, es una bendición tener cerca a mi muchacho. Bueno, sí, bendición para él, pero una maldición para la señora Bianca. Cuidado, Camila, que te pueden escuchar. Ay, ya, que se entere, que ella puede ser muy bienvenida allá arriba, allá, donde la quieren. Porque aquí también la queremos mucho, sí, pero bien lejos. Buenas tardes, señora. ¿Se le ofrece algo? Sí, se me ofrece que Cami me explique cómo se supone que debo reaccionar ante lo que acabo de escuchar. Discúlpeme, señora. Disculpada, mi amor. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo si me quieres tan lejos, sigues en esta casa? Pues, aquí trabajo. Sí, pero a ver, como dos seres humanos hablando, cuéntame. ¿A ti te parece, no sé, te parece que deberías seguir trabajando en un lugar donde no soportas a tu patrona, donde no la puedes ni ver, donde lo único que haces es hablar pésimo de ella, donde lo único que haces es inventar calumnias sobre ella? No. Sí, es que eso es exactamente lo que pensé. Entonces tomo tu respuesta como tu carta de renuncia. Sí. Ay, pero qué lástima que te vayas. Después de todo lo que hemos compartido, Cami. Bueno, pero la vida continúa. La vida es hermosa. Se abre una puerta, se cierra otra. Ven, todo va a estar bien, cariño, ven. Ay, te deseo todo lo mejor, que te vayas. Que consigas un trabajo maravilloso con una patrona que quieras. Abrázame. Ajá, así. A ver, ¿me puedes explicar por qué me hiciste quedar tan mal con Ariel?
con eso de que Bianca está embarazada. No es mi culpa. Eso fue lo que ella me dijo. Es que otra vez quedé como la chismosa del cuento. ¡Qué horror! Ay, bueno, igual ya lograste lo que querías, ¿no? Bianca regresó a la casa. Bianca está en su casa. Pues sí, ya ves. Logró que don Ariel le pidiera perdón y le rogara que regresara. Esa es mi hija. Qué orgullo. ¿No te parece que Bianca está últimamente como muy extraña? Dice una cosa, luego dice otra. Sí. Quiere algo, luego... No sé qué te extraña. Si así es ella, siempre ha sido ella. Lo que pasa es que, bueno, está pasando por tiempos difíciles en su matrimonio. ¿Me vas a ofrecer un vodka o tengo que ir por él? No, quiero que me veas a los ojos y me digas la verdad. ¿Bianca y Bruno son amantes, sí o no?